Bueno, buenos días. Entonces, empezamos con las ramas colaterales del nervio facial. Entonces, para tener un mejor estudio de los ramos pues, que desprenden del nervio facial, se van a dividir en dos grupos. Entonces, primero vamos a tener los que son intrapetrosos y extrapetrosos. Entonces, en el ramo intrapetroso vamos a tener al nervio petroso mayor, que este va a salir por el conducto del facial para el nervio petroso, y este se va a desprender del ganglio geniculado en la porción del canal del facial. Después vamos a tener la cuerda del tímpano, que este se va a originar por encima del foramen estilomastoideo y este va hacia arriba y adelante para cruzar por debajo de toda la submucosa que pues va a recubrir la cara interna de la membrana timpánica. Después está el ramo comunicante con el plexo timpánico. Este va hacia la pared medial de la caja timpánica, cerca de la salida pues del nervio petroso menor y se va a unir a ese plexo formando el nervio timpánico que es un ramo del nervio glosofaringeo. Después está el nervio estapedio, que es un nervio que va a llevar todas las fibras motoras que se originan en el segmento final o mastoideo del nervio facial, y este se va a dirigir hacia adelante y va a penetrar en todo el conducto que lo lleva a la eminencia piramidal de la caja timpánica y es ahí donde va a inervar el músculo del estribo. Después está el A ramo. ver, espérame un momentico. Estás leyendo eso, pero tú, a ver, no sé si este dibujito, tú tenías otros atrás de pronto como más esquemáticos. Habíamos dicho la vez pasada que íbamos a poner unos, ¿ese es el anterior o es posterior esa imagen? Es antes de la que está proyectada, profe. La que, bueno, porque mira que, por ejemplo, aquí le queda a uno como más claro esto que el esquema, ¿cierto? Yo sé que todos hicieron la tarea, buscaron, leyeron, etcétera, pero de pronto empezar hoy así, esta es la de antes que no tenías, ¿verdad? Sí, Hola. profe, esta es la nueva imagen. Ah, bueno, entonces, listo. Entonces, de pronto, como una cosa, no nos interesa, digamos, ramita por ramita, pues sino que quede el concepto súper claro. Miren por dónde viene, mire todo lo que atraviesa, hay una porción dentro del hueso, el ganglio está aquí al lado de tal otro nervio, como las relaciones anatómicas, ¿cierto? Vale, muy bien. Entonces, de pronto, la parte que nos estabas mostrando en la otra diapositiva, ¿cuál es de todo esto? Señálala ahí de pronto dónde está en esta gráfica lo que nos estás mostrando. Diana, mostrar allí el dibujo en sí, arriba, arribita. ¿Qué fue lo último que dijo? Por donde dice el ganglio geniculado, arribita. Subí el cursor por ahí. Todo eso. Señala todo lo que va por el ojo, por la Está en cuerda, la por rama el, más. por el oído, por ahí por la cuerda del tímpano, por ahí. Señale por allí. Listo, Bueno, entonces ponle sí, cuidado. señor. Mira lo importante, ¿sí? ¿Qué es lo importante en este sector? Que el nervio facial tiene, digamos, áreas que son en conjunto inervadas por varios nervios que están ahí, digamos, como asociados, ¿cierto? Entonces ahí estabas hablando del glosofaringio, que también inerva una parte del oído. ¿Dónde está el oído ahí? Espérate. Nervio mandibular, el tímpano, ganglio geniculado allá, está hacia Más abajito, Diana. Por ahí. antes del estilo mastoideo, ¿no? Entonces tiene unas ramas que van hacia el oído y que tienen función sensitiva. Entonces recuerden muy bien que el facial, y así como dijimos que el trigémino, una palabra nos dice la función más importante del trigémino era sensitiva de toda la cara, ¿cierto? Y en el facial la más importante pues es la motora de la cara, ¿cierto? Lo motor. Pero tiene además otras funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Es motor, pero también tiene un área sensitiva, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué es sensitivo en el facial?
Lo sensitivo son las partes, las fibras del gusto, los 2/3 anteriores de la lengua, del piso, de la boca y el paladar. Eso, entonces pero ahí no es sensitivo, ahí es sensitivo especial, porque si tú te muerdes la lengua o si tú coges y lames una lija de una lija, lo que sientes de la textura, lo que sientes de dolor al morderte la lengua, eso va es por el trigémino. Lo que tú tienes de sensibilidad especial es el sabor de la lengua, eso sí te lo transmite el facial, ¿sí? Bueno, pero tiene una parte del oído que es en el conducto, en el pabellón auricular, tiene una porción que nos da sensibilidad, ¿listo? Y es importante también porque si a ti te da una parálisis facial, a veces empieza con dolor de oído, ¿listo? Y también como el trigémino y también el glosofaringeo le duele el oído a uno, le inerva el oído, el pabellón auricular, entonces a veces dolores al tragar te duele el oído, ¿cierto? Del glosofaringeo. Entonces, bueno, ya viendo esta imagen, bueno, sigamos como estabas, por favor, ya no te interrumpo. Profe, entonces continúo diciendo las ramitas o mejor pasamos. No, es que mira, ramita por ramita, pues no, pero sí lo más importante, o sea, colaterales, listo, dale, pero nos dices como con qué se relaciona, listo, dale. Así como Bueno, estaba bien. listo. Entonces está el ramo comunicante con el nervio vago, ¿Dónde que está? Es que no, una cosa es que nos lo muestres. bueno, Eso, señala por dónde es que estás tú, porque si no, uno se pierden los esquemas. mm, bueno, entonces, bueno, nervio vago. Entonces, en realidad no es que el nervio facial pues vaya a emitir unas ramas para el nervio vago, sino más bien que este la recibe y este va a inervar toda la porción del pabellón auricular y este puede ser inconstante. Después está el ramo sensitivo del conducto auditivo externo que va a emerger del nervio intermediario y va a salir por el cráneo por el agujero estilomastoideo. Entonces, por el otro lado vamos a tener el ramo extrapetroso, en el cual vamos a tener el ramo comunicante con el nervio glosofaringeo, que este va a ser muy inconstante y cuando está presente, pues va a tener una gran longitud. Este lo que va a hacer es que se va a dirigir hacia adelante y medialmente y va a pasar por detrás de las apófisis estiloides. El nervio auricular posterior, que sale por debajo del ramo comunicante con el nervio glosofaringeo. También está el ramo comunicante del nervio lingual, que es inconstante y va a seguir todo el trayecto del músculo estilogloso, y pues está el ramo digástrico, que este Mira, puede yo estoy viendo esa gráfica y nada de lo que estás hablando lo veo. Diana, puedes ir, No, pero es que ella puede ir buscando, pero tampoco encuentra, porque es que yo estoy leyendo y yo no veo nada. ¿Cuáles son las comunicantes? ¿O cuáles son los nervios que está señalando? El nervio petroso, ¿cuál es y qué función tiene? O el nervio que va por dentro del petroso. Nervio estapedio, va para el oído, canal del facial. Mejor en este, sí, mejor. Porque una cosa es agarrarse a leer ahí, pero haz de cuenta que yo soy un estudiante también. Si yo, que ya me he leído esto, no lo encuentro, ahora un pobre estudiante ahí tratando de mirar. Bueno, eso, señala ahí entonces, a ver otra vez. le respondo lo del nervio petroso, profe. Sí, Bueno, el nervio petroso es un nervio pues que está dentro del cráneo y que van a ser de los ramos del nervio facial. Y esto es como una cadena de nervios que van a inervar toda la parte de la glándula lagrimal. ajá, Bueno, bueno, sí. em, y por último, ya, sigue, Diana.
En cuanto a las ramas terminales, una vez el nervio ha penetrado en la glándula parótida y aproximadamente 1,5 centímetros después, este se va a dividir en dos troncos, uno que va a ser temporofacial, que va a ser superior, y otro tronco inferior que va a ser cervicofacial. Estos troncos pues se van a dividir, van a conformar los ramos temporales, los ramos vocales, van a conformar también el tronco inferior o cervicofacial y por último el ramo cervical. En cuanto a la distribución, vamos a encontrar que va a tener un núcleo motor que este va a inervar los músculos de la expresión facial, núcleo motor, los músculos auriculares, el estribo, el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloideo. En cuanto al núcleo salival superior, este va a inervar las glándulas salivales, submandibulares y sublinguales y las glándulas salivales nasales y palatinas. Y en cuanto al núcleo lacrimal, va a inervar la glándula lacrimal, lo podemos ver aquí. Y en cuanto al núcleo sensitivo, recibe fibras del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, del piso de la boca y el paladar. En cuanto a la exploración física, para estudiar el nervio facial se pide al paciente que enseñe los dientes separando los labios con los dientes cerrados. Habitualmente se muestra áreas iguales de los dientes superiores e inferiores en ambos lados. Si existe una lesión del nervio facial en un lado, la boca estará torcida. Se muestra un área mayor de los dientes en el lado donde el nervio está intacto, ya que la boca es estirada hacia este lado. Otra prueba útil que pues vamos a encontrar para la exploración física del nervio facial va a ser en pedirle al paciente que cierre los ojos fuertemente. Entonces el explorador va a intentar abrir los ojos levantando suavemente los párpados superiores del paciente. En el lado de la lesión, el orbicular del ojo está paralizado, de forma que el párpado de este lado se levanta fácilmente. Las sensaciones del gusto en cada mitad de los 2/3 anteriores de la lengua se pueden estudiar colocando pequeñas cantidades de azúcar, de vinagre, de quinina, pues para explorar las sensaciones de dulce, salado y ácido amargo. Ahora al final les va a colocar un video que explica mejor la exploración física del nervio facial. En cuanto a las lesiones del nervio facial, los pacientes con una lesión del propio núcleo motor del nervio facial, es decir, pues una lesión de la motoneurona inferior, estarán paralizados todos los músculos del lado de la cara afectado. El párpado inferior caerá y el ángulo de la boca se descolgará, como podemos ver en la imagen. Las lágrimas fluirán sobre el párpado inferior y la saliva caerá por la comisura de la boca. El paciente será incapaz de cerrar el ojo y también de mostrar los dientes completamente en el lado afectado. En los pacientes con hemiplegia, los movimientos de emoción, o sea, los movimientos emocionales de la cara suelen estar conservados. Esto indica que las motoneuronas superiores que controlan estos movimientos mímicos tienen un recorrido separado de las fibras corticomedulares principales. Una lesión que afecta a esta vía separada solo da lugar a una pérdida de los movimientos emocionales, pero los movimientos voluntarios están conservados. Y pues una lesión más extensa producirá parálisis facial, tanto mínima como voluntaria. ¿Eso lo entiendes? Sí, profe. A ver, explícamelo en tus palabras. O sea, profe, lo que trata de explicar es que si solamente están afectados la motoneurona, va a haber una ¿Cuál sensación motoneurona? de la motoneurona superiores. Solamente va a haber una afectación en los movimientos mímicos, o sea, los movimientos emocionales, los que uno expresa como tal, ¿no? Ajá. Pero pues si esta lesión va a separar, va a afectar a la, ¿cómo te explico, profe? Va a estar más extensa y va a afectar tanto a las dos vías, como la de los movimientos mímicos, como también de los movimientos voluntarios. Va a haber una parálisis
más extensa, pues, y pues va a haber más afectación en el paciente. ¿Alguno entendió un poquito más claro o no? Bueno, entonces tenemos que eh, la parálisis, bueno, me imagino que tú vas a hablar de parálisis central y periférica, ¿cierto? Hola, ¿me escuchas o no me escuchas? Sí, profe. Tú vas a hablar de qué es una parálisis facial central y qué es una periférica, ¿verdad? Profe, pues busqué, encontré la parálisis de Bell, ¿En Google o en dónde? no en el libro de neuroanatomía ay, se me olvidó el nombre. Porque en todas las semiologías está cómo se ve una, y esa es una tarea que tenían que hacer todos en el dibujo, entonces, porque cómo se da una parálisis central y cómo se da una parálisis periférica, ¿verdad? Entonces, la parálisis facial periférica, ¿desde dónde, desde dónde nos da una parálisis facial periférica? O sea, que dañe la segunda neurona motora o la motoneurona inferior que estabas hablando. ¿Desde dónde se considera motoneurona inferior o neurona periférica? La verdad, profe, no sé. Dame la primera, la de la presentación, el dibujo de la presentación, del título, pues, este. Entonces aquí voy a ver si puedo señalar yo. No veo que pueda yo. A ver, aquí. Recording in progress. Fíjate, a ver aquí, ¿dónde está el de los señaladorcitos? Bueno, no veo cómo señalarles aquí, espérate a ver. Bueno, no veo el señalador, pero entonces vamos a empezar desde la corteza. Cojan la neurona anaranjada, ¿sí? Por favor, en la corteza. Listo. La primera, acuérdense que vamos a ver aquí el núcleo motor. Aquí no estamos viendo los otros núcleos que son importantísimos en el facial, que son el salivatorio, que son el sensitivo para el gusto, que son el sensitivo táctil, etcétera, etcétera. Vamos a ver el núcleo motor. Entonces, el núcleo motor es este que está abajo, ¿cierto? El núcleo en el tallo. El núcleo que se ve como un círculo partido en dos, una parte superior y una parte inferior, ¿cierto? ¿Eso lo iban a decir o lo van a decir? Háblenme, por favor. Sí, profe. ¿Lo van a decir ahora después? O sea, estoy metiéndome en algo que van a decir después. No, profe, pues explícalo y luego nosotros lo complementamos. No, pues que boba, me estiro la exposición, no. Es que como pregunté que si iban a hablar de eso, me dice que no. Préstame la anterior y ya te aclaro dos cositas y sigues con la exposición. Entonces, el núcleo motor es este que está en el tallo. Él recibe información en la mitad superior del núcleo desde la corteza contralateral, observen, y desde la corteza ipsilateral para la parte superior del núcleo, ¿sí? O sea, cada lado del frontal, en la parte donde va a mover la cara, en la corteza, en el homúnculo motor, va a mandar fibras para la parte superior del núcleo, ¿sí?
para la parte superior del núcleo, del mismo lado y del lado contralateral. Y también va a mandar fibras a la parte inferior del núcleo. Observen la parte inferior del núcleo del lado contralateral. ¿Sí? Entonces, si yo lesiono la neurona anaranjada de la neurona anaranjada antes de llegar al núcleo, antes de llegar a los núcleos, en la parte de arriba estoy lesionando la primera neurona motora. Esta neurona motora, si la daño desde que aparece en la corteza hasta antes de llegar al núcleo motor, a eso le vamos a denominar una lesión central del nervio facial. Pero si yo cojo y quemo el núcleo, lo quemo, lo chamusco el núcleo motor del facial en el tallo, ocasiono una lesión periférica. ¿Listo? O sea, ¿a partir de dónde considero una lesión periférica? Ténganlo en cuenta porque es que mucha gente, médicos, piensan que la parálisis facial periférica se da cuando sale el nervio motor desde el agujero estilomastoideo, que es el que está acá abajo, saliendo ya por el lado del oído de la mastoides. Desde ahí es parálisis facial periférica. No, señores. Parálisis facial periférica se da el cuadro desde que yo lesiono el núcleo motor en el tallo. ¿Bien? ¿Quedó claro? Si cojo la neurona antes de llegar al núcleo motor del tallo, me va a dar una lesión central. La explicación de por qué me da una parálisis facial central, por qué el cuadro es más leve, es la siguiente. Si yo afecto el núcleo en la porción inferior, si yo afecto el núcleo, digamos, del lado derecho, voy a afectar todas las fibras, tanto las que vienen contralaterales como las que vienen ipsilaterales, y daño todas las fibras de ese nervio facial que va a salir y me va a dar una parálisis de toda la de mi cara, ¿cierto? De toda la de mi cara correspondiente. Mientras que si yo solo lesiono la parte, la neurona que viene desde la corteza hasta el núcleo, ¿qué pasa en el lado contralateral? Voy a tener daño de todas las fibras que vienen del otro lado, ¿verdad? Del otro lado, y tendría una parálisis facial total. Pero, ¿qué pasa con la amarillita? La amarillita, antes de cruzarse, me da unas fibras para la porción superior del núcleo. Y la porción superior del núcleo, miren lo que hace acá junto con el nervio amarillo en el lado derecho de la cara, vienen unas ramitas, un nervio que está punteado, anaranjado pero punteado. Entonces, si yo lesiono la neurona anaranjada antes de llegar al núcleo, voy a lesionar tanto el nervio anaranjado completo que va a la mitad de la cara inferior como el nervio anaranjado punteado que va a la frente. Pero, ¿por qué puede mover la cara ese paciente en la parte de la frente? Porque también recibe fibras ipsilaterales del amarillo para mover solo la mitad, la frente y el ojo, ¿sí? Entonces, por eso, la parálisis facial periférica me daña toda la mitad de la cara, el movimiento de toda la mitad de la cara, mientras que lesionar una parte central se salva al paciente en la parte de la frente y el ojo porque recibe información tanto de ese lado ipsilateral como contralateral. ¿Quedó claro o no? Alguien de los demás que me diga si quedó claro. Señora. ¿Sí? Entonces, una parálisis facial periférica me va a dar ¿qué? Parálisis de la mitad de la cara completa. Y va desde el núcleo del tallo.
una parálisis central puede mover la frente, puede mover el ojo, de pronto no tan simétrico porque no tiene la inervación completa, contralateral e ipsilateral, pero la ipsilateral me salva y puedo mover la frente y el ojo, pero voy a tener parálisis de la mitad inferior de la cara. ¿Sí? Bueno, ahora sí sigamos donde estás en la presentación, donde estás. Haz de cuenta que yo no he dicho nada, pero era como para que entiendan un poquito más esto. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver otra vez. Entonces, ¿qué nos da la lección? Entonces, eso de la parálisis facial y la parálisis facial central y periférica, ¿no lo digo entonces? Claro, dilo porque así va a quedar mucho más claro, porque tú sí tienes las imágenes. En cambio, yo Ok. estaba sin señalador siquiera, ¿vale? Ok. Bueno, entonces vamos a encontrar a la parálisis facial, ¿no? Y esta va a ser causada por una afección de la neurona motora superior y se acompaña con frecuencia de hemiplegia del mismo lado de la lesión. Esta va a afectar el movimiento voluntario de la parte inferior de la cara, pero no los músculos frontal y orbicular de los párpados, y además suele ser normales los movimientos faciales reactivo a emociones. Esta va a ser una lesión que afecta a las fibras que unen la corteza cerebral con el nervio facial. Este no va a presentar signo de Bell positivo, ahora explico bien qué es lo del signo de Bell, y va a presentar una parálisis ipsilateral. Entre las manifestaciones vamos a encontrar una función de la musculatura de la frente conservada y párpado superior. Y las causas, pues van a haber tumores pues, o infecciones. En cuanto a la parálisis facial periférica, esta puede ser unilateral o bilateral. Esta va a ser completa si abarca todos los movimientos del lado afectado o parcial si solo afecta un grupo de ellos. La forma de la parálisis más común es unilateral, afectando la hemicara ipsilateral del nervio lesionado. Esta va a lesionar, esta lesiona de una forma directa al nervio facial. Y entre las manifestaciones vamos a encontrar que va a haber incapacidad para levantar la ceja y cerrar el ojo, va a haber signo de Bell positivo, va a haber asimetría facial y desviación de la comisura labial hacia el lado sano. Ahora, para la del... Vamos a encontrar que este es una disfunción del nervio facial mientras se encuentra dentro del canal facial, y este pues va a ser unilateral, y el lugar de la difusión determina los aspectos del nervio facial que no funcionan. Y básicamente lo que va a haber es una tumefacción del nervio dentro del canal óseo. Esto va a ser por causa de presión de las fibras nerviosas. Y pues esto va a dar lugar a una pérdida temporal de la función del nervio y produce una parálisis facial del tipo de motoneurona inferior. La causa de la parálisis de Bell es desconocida o en ocasiones se produce después de la exposición de la cara a una corriente de aire frío. Estas son las referencias bibliográficas. Y ya les muestro el video de la exploración del séptimo par craneal. ¿Sí escuchan? Sí. El video no. ¿Sí lo están escuchando? No, no se escucha el video. Ponle subtítulos también por si quieres eso ahí. Español. Activa los subtítulos a español. Diana, para que se escuche podrías dejar de compartir y volver a compartir y entonces ahí te da una opción de compartir audio.
Ah, bueno, gracias. ¿Ahora sí ya? Sí, se escucha. El Ahora nervio sí. facial, que corresponde al séptimo nervio craneal, es un nervio mixto. Tiene funciones tanto motoras, sensitivas y sensoriales especiales. Dentro de las funciones que nosotros podemos explorar dentro de este nervio son dos esenciales. Uno, que es la porción motora del nervio facial, que podríamos indicar que es la más importante o la relevante dentro de la exploración de este nervio. Y la segunda es la función gustativa de las dos terceras partes anteriores de la lengua. Para proceder a realizar la exploración motora, nosotros tenemos que tener un conocimiento de los músculos faciales, yendo de arriba hacia abajo. Este nervio craneal pues se encarga de darle inervación al fronto occipital, arrugando la frente, levanta las cejas. Como podemos ver, aquí observamos la contractura que tiene el músculo, ¿sí? Ya, vamos a levantar las cejas, bajarlas. Ahora, ¿cómo le haces cuando estás enojada? ¿Sí? Esta es la función del supraciliar. Cerrando los ojos fuerte. Cuando revisamos la parte del orbicular de los párpados, nosotros realizamos esta maniobra para ver el tono que tiene el párpado al momento del cierre. Ya, gracias. Vamos a arrugar la nariz. Eso es. Vamos a inflar los cachetes. Esta función es del bucinador. Cuando hacemos esta maniobra, nosotros hacemos un ligero apretón sobre los carretes y observamos si hay salida de aire por alguna de los límites que tiene el orbicular de los labios. Vamos a hacer como si fuéramos a dar un beso, que esta función corresponde al orbicular de los labios. Enséñame los dientes, por favor. Esta función es del cigomático mayor. Bueno. La siguiente parte que nosotros vamos a explorar es la parte que corresponde al gusto. Para tal efecto, yo utilizo dos tipos de sustancias, sal y azúcar, que es muy importante recordar que las dos terceras partes anteriores de la lengua se encargan de recibir tanto la función gustativa de estas dos sustancias que son elementales. Vamos a sacar la lengua y vamos a mantener los ojos cerrados. Con una batelenguas tomamos un poco de la sustancia que vamos a utilizar para explorar y la colocamos sobre la parte anterior de la lengua. Es muy importante hacerle la indicación al paciente que no toque el paladar. Tiene que identificar el sabor de lo que nosotros estamos aplicando. ¿Qué es lo que percibes? Sal. Sal, ok. Repetimos la prueba del lado contralateral. ¿Qué es lo que percibes? Sal. Ok. Seguimos con la siguiente sustancia. Volvemos a repetir, sacamos la lengua. Lo colocamos sobre la mitad. ¿Qué identificas? Azúcar. Azúcar. Otra vez, sacamos la lengua. ¿Qué es lo que identificas? Azúcar. Bueno, con esto terminamos la exploración del nervio facial. Y pues muchísimas gracias. Era todo lo que teníamos para exponerles. Bueno, entonces espero que haya quedado clara algunas cositas. Voy a complementar algunas cositas. Bueno, el nervio facial entonces es un nervio supremamente importante. Tiene varias funciones. Una de las funciones y la más importante, la que más nos llama la atención, es la función motora. La función motora de los músculos faciales y del músculo del cuello. Y tiene funciones también parasimpáticas importantes, ¿cierto? Función especialmente secretora para las glándulas salivares y para las glándulas lacrimales.
Tiene una función sensitiva para una porción del pabellón auricular en especial y tiene una función sensorial especial o sensitiva especial que es la del gusto. Acuérdense entonces que tiene los 2/3 anteriores de la lengua y el piso de la boca también nos tiene algunas, digamos, células que nos ayudan a dar sabor, ¿no? ¿Quién es el encargado de dar el sabor del resto de la lengua hacia atrás, del tercio posterior de la lengua y la parte superior de la garganta? ¿Cuál es el otro par que es encargado del sabor? Aunque sean los que van a exponer lo que me respondan. Nadie sabe cuál es el otro nervio encargado del sabor. Acuérdense que ustedes tienen que venir a la clase leyendo los temas, ¿no? ¿Nadie? Es el glosofaringio. Entonces, el glosofaringio nos va a permitir recibir el sabor del que queda en la parte de atrás. ¿Cuál es la disposición de los sabores en la lengua? Los 2/3 anteriores nos van a captar el azúcar y la sal, y la parte posterior nos va a captar el amargo y el ácido, más que todo, ¿no? Y también hay un sabor último que se ha descubierto, del que están hablando ahora los que ven MasterChef. ¿Cuál es ese sabor? ¿El umami? El umami, ¿no? Y por ahí lo vi, ¿saben en qué? A mí me gusta jugar en el avión ¿Quién quiere ser millonario? Y una de las últimas preguntas era que el umami es una isla por allá de Indonesia, una mata de yo no sé qué, y yo decía, yo me lo sé, yo me lo sé, yo me lo sé. Todo emocionada como si de verdad me fueran a dar plata con el juego. Gracias a mis estudiantes, en una exposición del facial, hablaron del umami como un sabor que dicen que queda en la boca y que queda en la garganta, y que es un sabor como demasiado delicioso y duradero, pero la verdad no he podido identificar. Dicen que es un sabor, en alguna parte dice que es un sabor como a sangre, entonces que se encuentra como en las carnes, en los espárragos, en un sabor como el que queda después de comer queso parmesano, champiñones. Entonces es como un sabor, digamos que no es ni salado, ni dulce, ni amargo, sino un sabor, lo refieren como exquisito, ¿no? Para los que les gusten los espárragos, y bueno. Entonces, la lengua nos da también ese tipo de sensibilidad a los sabores. Bueno, espero que haya quedado claro lo de la parálisis central y periférica. ¿Qué creen ustedes que es peor tener? Una parálisis facial periférica que me da por un virus y que de pronto inflama el nervio y quedo yo con la cara paralizada, y que el curso de la enfermedad es diferente a un tumor cerebral. ¿Cuál creen que es peor de los dos diagnósticos? Abran micrófonos, porfa. ¿Cuál creen que es peor? ¿Un diagnóstico de una infección viral de un nervio periférico o un tumor cerebral? Yo pensaría que un tumor. Uno pensaría que el tumor cerebral, ¿cierto? Bueno, ¿cuál de los dos nos daría una parálisis total de la cara y cuál de los dos nos daría solamente una parálisis de la mitad de la cara? A ver, Valentina García. Valentina García. Se le cayó el internet a Valentina. Juan Medina. Juan Sebastián Medina. A ver,
¿Qué dice Marco Antonio Ramírez? Pues sí, profe, yo diría que el tumor puede afectar la mitad y el virus en el nervio afectaría pues toda la parálisis completa. A ver, ¿y las expositoras qué dicen? Profe, no depende también de la infección, porque puede haber infecciones que pueden afectar solamente un lado o en general. Profe, es que yo tengo una preguntita. Sí, A ver, pero respondamos esta que les digo. Un tumor cerebral que nos afecte la neurona que viene de la corteza y una lesión del nervio periférico en la porción periférica, ¿cuál nos da parálisis completa y cuál nos da la mitad de la cara? Profe, la del la, tumor, la completa. O sea, la todo que, lo que les expliqué no quedó claro. La la del que tumor, daría profe, completa la del tumor sería va la a causar periférica, ¿no? parálisis facial central. ¿Quién es Diana Balanta, la que expuso? Sí, profe. O La sea del que, tumor, ¿ves que no quedó claro? La exposición no quedó clara. Profe, ¿no Ni- sería la periférica? ¿Qué? ¿De qué Porque, ¿Cuál es la porque respuesta? se da en el núcleo. Entonces, como es ipsilateral, afectaría toda la hemicara. Y cuando se da desde la corteza, Sí, afectaría es contralateral. Y ahí es donde podríamos mover la frente y el ojo, ¿no? exacto, Lady. Lady Cifuentes la tiene clara, ¿sí? Entonces, si yo un tumor cerebral lo tengo en el tallo y me afecta el núcleo, me va a dar una parálisis facial periférica porque coge todas las fibras que van a salir a esa mitad de la cara. Mientras que si yo lesiono la primera neurona desde la salida de la corteza hasta el núcleo, antes de llegar al núcleo, voy a lesionar todo lo contralateral, pero la de este lado me va a ayudar a mover la mitad de la cara superior. Entonces no voy a poder mover la mitad inferior de la cara, ¿sí? Entonces una lesión en la corteza o en la vía que va de la corteza al núcleo motor me va a dar una parálisis facial central y la parálisis facial central me permite mover la mitad de la cara superior porque esta mitad, las mitades superiores de la cara tienen inervación contralateral e ipsilateral. Entonces, si yo lesiono de un solo lado, la del otro lado me va a suplir los movimientos, ¿sí? Mientras que si lesiono la parte central de este lado, esta es contralateral, se cruza y me va a mover toda la cara. Entonces, si yo ocasiono una lesión central de acá, no podría mover esta cara, pero esta del lado ipsilateral me va a ayudar a mover la mitad de la cara. Entonces voy a quedar solamente con la parálisis central. Lo que quiero decir es, un tumor cerebral siendo más peligroso que una parálisis facial periférica, me va a dar menos síntomas. Un tumor cerebral, una lesión de la neurona motora que viene de corteza núcleo, me va a mostrar una parálisis más leve, solamente desviación de la comisura labial. No voy a poder mover este lado de la cara, entonces la cara se va a ir para el otro lado y me va a quedar como descolgada acá y voy a poder mover mejor esto. Entonces la gente que dice, le dio el SB, un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, dicen los pacientes, le dio un derrame cerebral y quedó con la cara volteada, la boca volteada para el otro lado, ¿sí? ¿Y el ojo lo puede mover? Sí, entonces es una parálisis central. Mientras que si yo tengo lo que dicen ahí, que parece sacado más bien de Google, una parálisis de Bell que le dio el frío, está igualito que la señora que dice, entró caliente, abrió la nevera y se le quedó la cara paralizada, ¿cierto? Hay parálisis faciales a frigori, pero generalmente, ¿cuál es la causa? El frío intenso ocasiona que se produzcan, digamos, como despertares de algunos virus y generalmente esas parálisis faciales tienen un antecedente, una enfermedad viral unos días antes, ¿sí? ¿Qué ocasiona?
inflama un poquito el nervio, pero por eso era tan importante tener las imágenes, inflama un poquito el nervio y el nervio, si se inflama y está en un campo abierto, pues se inflama y con el tiempo se desinflama, si es un virus. Pero ¿qué pasa en el conducto petroso? El conducto petroso es de hueso. Entonces, si yo tengo el nervio y lo inflamo, ¿qué pasa ahí? La vasa nervorum del nervio ocasiona una pequeña isquemia del nervio y puede ocasionar un daño muy severo. Por eso hay que dar antiinflamatorios rápidos, esteroides rápidos para que desinflame el nervio y no ocasione una isquemia del nervio y un daño grandísimo en el nervio. Entonces, si yo tengo el nervio en un conducto petroso, óseo, en el temporal, y lo inflamo, voy a ocasionar isquemia y voy a apretar las estructuras que están ahí dentro, por eso era tan importante, ¿sí? Bueno, entonces, esa es digamos, como explicación. Entonces, ahora sí les quedó claro cómo se ve una parálisis facial central y una periférica. Sí, alguien que haga retorno. Diga, no, no me quedó claro, por favor, vuélvame a decir. ¿Ya se fueron o qué pasa? Abran pues cámaras entonces para ver si es que Sí, están ahí profe. o no están o qué. Profe, te voy a decir lo que yo entendí y A pues si ver, Marco. entendí mal, pues me Bien, corrige perfecto. otra Dime. vez. Pues según lo que yo entendí, tú dices que la parálisis central daba de la parte, por decirlo así, del pómulo hacia abajo, ¿no? Sí, Da sí. parálisis, sí. Ajá, entonces solo como ese eje cachete no lo podía mover y la comisura pues pues, del otro lado sí lo podía mover y por eso se podía ver como que se Se ría hacia ese desvía. lado, pero no, ajá. Y la periférica sí sería de toda mi cara, Sí, ¿es así? sí, es así, es Ah, así. Entonces, siendo más grave, algo central, pues para mí es más grave que me llegue un tumor, un SB, un cisticerco, una infección, cualquier cosa, a nivel de sustancia blanca, a nivel desde la corteza hasta que llegue al tumor, al núcleo, nos va a dar un síntoma más pequeño. Entonces hay que buscarlo, ¿sí? Hay que estar pilas cuando el paciente viene con un SB, buscarle la parálisis facial. Y hay que preocuparse si tiene la boca desviada, ¿cierto? ¿Ustedes han visto también personas que hablan y como que siempre tienen la boca torcida? Cuando hablan, cuando se ríen, ¿no? Sí, profe, sí, yo señora. he visto, pero no Sí. sé si de pronto de qué dependa eso, en personas que cuando están como pues en una situación, Estresante. puede decirse estresante o de excitabilidad, ya sea pues felicidad o euforia, tienden a mover la boca hacia un lado. Eso es Puede debido ser que hayan tenido en algún momento de la vida, inclusive antes del parto, alguna lesioncita que nos haya dado una parálisis facial central y recuperó y de repente usted ve que la persona se ríe y es un poquito asimétrica, ¿cierto? Puede ser, digamos, una pequeña cicatriz que haya tenido de alguna lesión, ¿no? Central, bueno. Bueno, nos puede afectar también la parte de secreción lacrimal, nos puede afectar la parte de secreción salivar. ¿Qué pasa con eso? Que generalmente pues en la saliva, si falla un lado, pues el otro produce la saliva, entonces no se detecta fácilmente, ¿sí? Bueno, les iba a decir yo acá otra cosa, bueno, Profe, una pregunta, pero para poder sí. detectar eso, uno tiene que guiarse con ayuda diagnóstica, imágenes diagnósticas, ¿no es cierto? Ya ahí tocaría como un TAC, una resonancia, o no precisamente, Si solamente con usted la tiene valoración. una parálisis facial central, claro, usted tiene que tener, dice usted, bueno, ¿qué vamos a averiguar? ¿Cierto? ¿Dónde está la lesión? Y entonces lo que yo quería que de pronto la exposición también mirara es la relación que tiene en el núcleo el sexto par con el séptimo par, así como cuando vimos sexto par en el tallo, que les voy a pintar aquí un poquito, el sexto par estaba como cerca al piso del, del ventrículo y el séptimo par, que es más grande, está detrás y hace una rodilla
rodilla, más o menos así. Le pongo un poquito de luz a esto. Entonces, este dibujito, el sexto par está pegadito al séptimo par en el tallo y antes de salir el séptimo par le da la vuelta al sexto par en el tallo, las fibras del séptimo par. Entonces, si ustedes llegan a ver una parálisis, y bueno, y si tengo lesión en el núcleo, dijimos que es central o es periférica. Si tengo una lesión en el núcleo del séptimo par, ¿es central o es periférica la lesión que me va a dar? Periférico. Periférica, profe. Periférica, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una parálisis facial periférica y tiene un sexto par, ¿cómo está el ojo? Tiene alterado el sexto par. ¿Qué función tiene el sexto par? Lo vimos hace 8 días. ¿Qué función hace el sexto par? Es una única función. Profe, ¿es un oculomotor? Es un oculomotor que nos hace ver para dónde, para adentro, para arriba, para abajo, para afuera, para dónde. Que el ojo roto lateralmente, profe. Que mire hacia afuera, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un sexto par dañado, cuando uno dice tengo un tercer par, significa dañado. Tengo un cuarto par dañado. Tiene un facial periférico lesionado, dañado. Él tiene un noveno par, pues quiere decir que está lesionado el noveno par, ¿sí? Porque todos tenemos un noveno par, pero cuando uno en la historia clínica dice paciente que tiene un tercer par derecho, quiere decir que está lesionado el tercer par derecho. Entonces, si el sexto par está lesionado, no puedo mirar hacia afuera, ¿cierto? Recto lateral del ojo, un oculomotor externo. Entonces, ¿para dónde va a quedar mirando el ojo? Hacia arriba. A ver, Lina, si no No, puede yo le dije mirar que para hacia afuera, afuera, hacia afuera, profe. Eso si hacia no afuera, puede profe. mirar para afuera, ¿para dónde queda el ojo? Pues para adentro, ¿cierto? La función del sexto par, ¿qué hace? Permite mirar hacia afuera, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces, si yo no puedo mirar hacia afuera, el ojo, ¿qué músculo va a ganar? Si ambos están haciendo una pequeña tensión y este no la hace, pues este ala para acá, entonces me queda el ojo un poquito para adentro, ¿cierto? Mirando hacia Entonces, afuera. si yo tengo una parálisis facial y examino al paciente y el paciente tiende a tener el ojo para allá y le digo que mire para afuera y no puede, usted no va a pensar que la lesión está aquí saliendo del estilo mastoideo y lo voy a mandar a terapias a que le pongan calor, frío y que mueva, infle la boca y todo eso. ¿Sí? ¿Usted será que se tranquiliza así si es su mamá? Pues no, ese paciente tiene que ir rapidito a que le tomen un TAC de qué o una resonancia de dónde. ¿De cráneo? Claro, tiene que buscarle el tallo. Hágame un favor, míremele ese tallo. ¿Cómo es el tumor que tiene en el tallo? Porque es que, o qué es lo que tiene en el tallo, porque tiene sexto par y séptimo par juntos. ¿Dónde está en el sexto par que sale de ahí y se va para arriba para el ojo y el séptimo que baja por acá para acá? ¿Dónde están juntos? En el tallo, a la salida. Por eso es importante que las gráficas que muestren sirvan, ¿sí? Que usted muestre la imagen y diga, mire, aquí está esto, esto. Por eso la vez pasada cuando terminamos, les dije, yo tengo que traer unas imágenes que muestren la parte anatómica bien, ¿cierto? Bueno, ahora otra cosa. Bueno, como para que se acuerden las funciones, les voy a contar lo que me pasó a mí. Hace unos años, inclusive fue como unos días antes de entrar de vacaciones con los estudiantes, sí, porque viajé en avión y resulta que a la llegada empecé con los oídos como tapados, como con un dolorcito de oído derecho, ¿sí? Una molestia al oído.
Entonces sentía como una molestia de oído tapada. Mi consultorio quedaba al lado del de mi otorrino, entonces pasé donde el otorrino y le dije, ay, siento el oído tapado, como que oigo mal, como una molestia, como que me rasca el oído. Entonces me dijo, no, eso es por lo que viajó, me miró y no vio absolutamente nada. Eso fue más o menos jueves. El viernes yo seguía metiéndome el dedo al oído y qué es la molestia que tengo y sople a ver si está por el oído, a ver, y empezó como un poquito de dolorcito del oído. Y el otorrino ya me había dicho, no tiene nada, tome antiinflamatorio porque eso es que seguramente tuvo una inflamación por la presión del avión. Bueno, cuando el fin de semana eh, fui a comer algo que se supone que estaba delicioso y yo dije, tanto esperar esta comida tan maluca, no me sabía nada, ¿sí? Y realmente no me supo casi, le dije, yo esto está muy simple y empecé a echarle sal y todo el mundo, pero esto está bueno, que yo no le siento el sabor, ay, dije yo, no me diga, molestia en el oído y el sabor, y empecé yo misma me enjuagué la boca y empecé a sentir y sentí que no sentía bien el sabor a sal. Dije, ay, carajo, me dio una parálisis facial, me va a dar una parálisis facial. Y eso es lo del oído. Entonces yo empecé a decirle a mi esposo, míreme el oído, tengo algo ahí, tengo algo, no tiene nada, no tiene nada. Y yo, ay, yo me siento sentía como cuando uno, ustedes que son adolescentes, como cuando uno le va a salir un barrito, que uno siente la molestia y el granito. Yo me tocaba y nada. Bueno, eso no tiene nada, eso no tiene nada. Yo sentía, bueno, que no me sentía bien el sabor de las cosas. Dije yo, bueno, puede ser una inflamación por lo del viaje. Cuando fui al día siguiente, que era lunes, ya llegaban los estudiantes por la tarde, tenían la inducción, y me fui por la mañana y pasé donde la dermatóloga y le dije, siento ahí una molestia, míreme bien, dígame que no es un herpes que tengo ahí porque me estaba empezando como a doler el oído. Y tuve esto. Por la mañana me cepillé los dientes y se me chorreó la crema dental. Y yo decía y sentía que al cerrar el ojo sentía como que raspaba. Y yo decía, pero eso es del trigémino, la sensación del ojo. Claro, era seguramente que tenía el ojo seco y sentía molestia en la mitad de la cara, una molestia que era como hagan de cuenta, una pequeña corrientita en el labio, una pequeña corrientita en el labio, una parestesia en el labio, en la mitad del labio superior. Entonces dije yo, no, eso me cogió el facial y me fui donde la dermatóloga, míreme que no sea un herpes. Dije yo, dígame que no es un herpes. Y ese día sí amaneció rojito y con una vesiculita ahí. Me dijo, sí, tienes ahí, y me puso la lupa y dijo, sí, tienes ahí una vesiculita de herpes. De la doctora Murcillo. Ella es esposa mejor dicho, estuve yo de buenas. Ella es esposa del otorrino, del doctor Figueroa. Entonces le dije yo, ay, empiezo a tomarme el corticoide, la ciclovir, y un malestar, que me dio un malestar general de puro virus. Entonces llamó al doctor Figueroa, le dijo, sí, ya empiece antiviral. La ciclovir, de la ciclovir, y ahí sí empecé a sentir más parálisis facial. O sea, el nervio en el petroso y con la cuerda del tímpano estaban inflamándose, ¿sí? Ahí al lado del ganglio geniculado pasan las ramas del octavo par. Y yo había empezado a hacer algo de ejercicio y me dio un vértigo, pero brutal. Entonces también me dio vértigo, yo estaba con un vértigo, empecé a hacer algo de abdominales y empezó el vértigo. Dije yo, ven, que no es que uno no quiera hacer abdominales, sino que es que le da vértigo. Entonces me dio vértigo, alteración del sabor, dolor del oído, sensación de ojo seco, parestesias un poquito, que eso es de trigémino, eso no es del facial, algo de trigémino, y empezó a paralizárseme la cara. Inmediatamente empecé dosis altas de corticoide, ¿sí? Eso se da una dosis de 50 miligramos de prednisolona, 50 miligramos para desinflamar, porque es urgente desinflamar el nervio que va dentro del petroso.
desinflamarlo para que no haya isquemia y se dañe el axón. Entonces, tome durante 10 días dosis altas de 10 miligramos de prednisolona, y es a 15. No mentiras, 50 me tomé yo en la primera vez y luego va bajando la dosis, ¿no? Bueno, eso habría que revisarlo bien. Y aciclovir. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cuadros de parálisis facial son virales. Y más cuando tú le haces otoscopia, le miras el oído y ves ahí unas vesiculitas. Las vesiculitas en el tímpano nos dicen que hay herpes en el tímpano. Las personas que hemos tenido varicela en la infancia podemos desarrollar, digamos, algún tipo de herpes en la vida. Entonces, puede uno hacer el fuego del labio, ¿cierto? Hay gente que con estrés, el fueguito del labio. Hay gente que bajo estrés hace un herpes zóster en algún territorio, algún nervio periférico. Entonces puede afectarnos también el nervio, digamos, sensitivo de la cuerda del tímpano y llegar al facial motor y afectarnos todo. Entonces, ese se llama el síndrome de Ramsay-Hunt y es el más severo, el que más secuelas puede dejar. Es una infección de parálisis facial periférica por el virus del herpes, ¿no? Es de los más severos. ¿Qué les iba a decir? Esperen. Entonces hay que dar aciclovir, prednisolona y manejo como de virus, ¿no? O sea, hay que descanso, hidratación, etcétera, tratar de bajar lo que más se pueda, digamos, como el estrés y todo esto para disminuir. Entonces, afortunadamente tuve, digamos, como primero pensé en el cuadro, ¿sí? Y el manejo, digamos, de los compañeros, colegas también dirigiendo un poquito la cosa. Afortunadamente, la pequeña parálisis que empezó a los 15 días ya no tenía nada de parálisis facial, ¿sí? Pero es lo importante de pronto de descubrir los síntomas, porque una parálisis facial nos puede dejar muchísima discapacidad, una asimetría facial. Digamos, la cara, bueno, que uno tenga simetría en cualquier otra parte, pero la cara es bastante, pues ya uno con feíto tiene, pero feíto y asimétrico, pues ahí sí que completa. Entonces, pues es súper importante, digamos, detectarlo en forma rápida, ¿no? De unos pacientes que a veces van por urgencias, por dolor de oído, alteración del gusto, se van para la casa o cita en 3 meses, eso es por consulta externa. Y a los 3 meses le va saliendo la consulta externa ya todos paralizados. ¿Qué examen le hacemos? Bueno, si usted ve que es una cosa periférica, pues usted no necesita un ataque cerebral. Si es por un trauma, post-trauma, pues necesita un ataque cerebral, mirar el hueso petroso, que no tenga fracturas, porque eso es una urgencia, una inminente urgencia de otorrino, donde tendrán que entrar con neurocirujano y hacer liberación de esquirlas, etcétera, todo eso. Después de 15 días, bueno, se puede hacer un estímulo en electromiografía, un estímulo eléctrico a nivel del nervio y detectar si está transmitiendo la función, ¿sí? Eso es una estimulación eléctrica de nervio facial para captar a ver si transmite, eso es importante. Pero lo más importante es 15 días después o 3 semanas después del inicio de los síntomas, hacer una electromiografía con agujitas para ver si el daño fue leve, moderado o severo y qué tanto daño hubo, ¿sí? Como el nervio facial tiene tantas ramas, yo quisiera que, no sé si pueden todavía compartirme la imagen, bueno, o no, ya ustedes tienen ahí en su escritorio su dibujito. Entonces miren todas las ramas que tiene y las ramas motoras y las ramas que van para la lágrima y las ramas que van para esto. Entonces, complicaciones de una parálisis facial. Uno, pues la parálisis como tal, no recuperar la parálisis, ¿cierto? ¿Qué hacer con una parálisis facial? Primero, pensar si es central, pensar si es periférica, de pronto aclarar en la historia clínica si hay algún otro síntoma asociado, como los que les he comentado, y empezar, digamos, un manejo antiviral y antiinflamatorio.
Si usted da el antiviral, dé con confianza, digamos, su corticoide a dosis altas por un tiempito. Sí se sube uno unos 3 kilitos, pero eso después usted hace su dieta y baja de peso. Pero es importante darlo para desinflamar ese nervio y el pronóstico va a cambiar definitivamente. Entonces tiene que dar antiviral, el aciclovir a dosis de, creo que son 800 miligramos de aciclovir. Las dosis son 5 dosis en el día para dejar dormir. Aunque yo fui así tan juiciosa que me las tomaba cada 4 horas, como dicen, digamos, la farmacología, cada 4 horas con celular ahí despertándose a tomarse sus pepas y tomárselas súper juicioso. Y empezar un poquito de manejo de mantenimiento. Entonces, usted no sabe cuánto va a durar. Usualmente la parálisis de Bell que dicen ahí que es la que es por infeccióncita viral suave y vuelve, da la parálisis y recupera, usualmente mejora hacia las 3 semanas al mes. Pero entonces usted tiene que mantener en movimiento los músculos para que cuando el nervio recupere, reinerve, más o menos a una distancia de 1 milímetro por día, cuando recupere el trayecto de la ramita, encuentre un músculo, digamos, móvil, un músculo blandito, un músculo que no esté retraído, que no esté tensionado. Entonces se hace masaje en la cara y tratamos de estimular los movimientos. Entonces usted le dice a la paciente, trate de subir las cejas. Si no le sube, porque sube poquito, complétese el trayecto que tiene que tener el ojo. Cierre el ojo, no lo puede cerrar, entonces ciérrelo. Ya, no puede más, complétese el arco de movimiento del ojo. Sonría, está bien y está así, entonces complete con el dedo el trayecto, haga un poquito de bucinador, sople, chupe, ¿sí? Haga los movimientos que pueda de la cara y masaje en la cara. Y otras técnicas de pronto con hielito, etc. No se recomienda mucho la electricidad. Las terapeutas son felices poniendo electricidad. ¿Qué pasa con la electricidad? Que nos puede producir una complicación. La complicación es que tengo acá, digamos, las ramas más importantes del facial. Le doy un estímulo eléctrico aquí en mastoides. ¿Para dónde coge la electricidad, el estímulo? Pues para las 3 ramas, ¿cierto? Y le doy aquí en este punto y agarra para arriba, pero también se devuelve un poquito. Le doy aquí y también se va para acá y se va para acá. Entonces, ¿qué ocasiona la estimulación eléctrica? Que cuando de verdad el nervio esté transmitiendo la comunicación eléctrica que le manda el cerebro para que sonría, para que eleve la nariz, para que cierre el ojo, el nervio ha hecho una complicación que se llama comunicación efáctica, es decir, errática o alterada. Entonces, cuando viene el estímulo, para que yo cierre el ojo, el nervio ha aprendido a que se tiene que ir para todos los lados. Entonces, usted cierra el ojo y la boca se le trepa. Usted cierra el ojo y sonríe. Usted levanta la nariz y se le cierra el ojo. Levante la frente y sonríe también. Eso se llama sincinesias. Uno puede tener sincinesias, digamos, como signo de inmadurez motora. Entonces, las sincinesias son movimientos asociados a un movimiento voluntario que yo no quiero hacer, ¿sí? Pero que por inmadurez motora lo hago. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene eso, que cuando, por ejemplo, si alguno de ustedes alguna vez conoce lo que se llama una escoba, cuando uno coge la escoba empieza a barrer y a veces uno hace alguna fuerza que no necesita. Usted para barrer, ¿por qué tiene que morderse los labios? Me dice mi papá, ¿sí? O lavar loza y morderse los labios. No se muerde los labios, ¿por qué tiene que estar haciendo algo y morderse los labios? ¿Sí? No sé si alguno de ustedes tiene alguna cosa así. Cuando uno está parqueando el carro, usted tiene que mover las manos y mirar los espejos y los pies, pero usted no tiene por qué estar
torciendo el cuello, haciendo una cantidad de musarañas ahí, ¿cierto? Como cuando uno no sabe jugar play o esos, ¿sí? Entonces usted ve que los que llevan toda la vida jugando, eso, mejor dicho, si apenas mueven un dedo y ya hacen todo. En cambio, uno que no sabe, coge eso y empieza uno a brincar, a moverse como si realmente uno fuera en el carro, como si, ¿sí? Esas son cinesias por inmadurez motora, que no, digamos, con el entrenamiento usted ya no tiene que hacer todo eso, sino que usted, ¿qué tal pues de estos automovilistas para moverse, tener que hacer tanto movimiento, ya se voltean el carro, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, con madurez logran hacerlo. Pero cuando hay una lesión del nervio, uno puede desarrollar una comunicación anormal y terminar haciendo esas cinesias. Entonces, cuando parpadea, se le viene la sonrisa, etc. Esas son complicaciones de la reinervación del nervio cuando recupera porque tiene tantas ramas. ¿Se puede dar en otros nervios? Sí, pero en este es muy frecuente y sobre todo se ayuda si usted le ha puesto mucha electricidad para la rehabilitación. Y las terapeutas a veces compiten por un paciente, ¿no? Entonces a mí me llamaba que día una mamá de un niño que le dio parálisis facial al niño y que no sé qué. Y yo, cálmate, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Yo quiero llevarlo en Banaco para la terapia. Pero ahorita no vale la pena, ahorita estamos en la fase de, ¿cómo se llama? De antiinflamatorio, de todo este tipo de cosas. No te va a servir la terapia y no te va a servir, de nada sirvió, ¿no? Eso, entonces hay una fisioterapeuta que le hace esto y ella dice que si no le empiezo ya, haga lo que quiera. Entonces se fue por allá y entonces, ¿qué le pusieron? Lo que le dije, no le vas a dejar poner corriente electricidad. Obviamente el niño iba a mejorar porque era una parálisis de niño, una parálisis de Bell, una parálisis que va a mejorar en las 3 semanas. Entonces le empieza la segunda semana, pues a la tercera semana se ven los cambios excelentes de la terapeuta, ¿cierto? Uno ya tiene que competir con la caída normal de la infección viral, pero el que llegue en esa caída y le ponga las agujas de acupuntura, la agüita de mastranto, lo que quiera ponerle ahí, eso es lo que va a mejorar al paciente, ¿no? La vecina con el agüita de toronjil es la que le sirvió. Entonces, eso suele pasar. Complicación, 1, entonces, cinesia. 2, puede quedar con dolor de oído, ¿cierto? 3, un espasmo hemifacial, como si fuera un tic, quedan con un tic, un tic, un tic. Puede ser un tic leve, ¿sí? Cierre el ojo, pero puede ser un tic súper grande. Entonces, si lo que antes era una parálisis facial donde no tiene arrugas y se ve colgado y se le pierde el surco de la nariz, el surco nasogeniano, entonces ahora se va a volver un espasmo que el paciente queda así. Y cuando va a la consulta le dice a uno que tuvo parálisis facial de ese lado de la cara y el médico no le cree. El médico piensa que la parálisis fue de este lado porque el que está súper arrugado es este. Y es la complicación de hemiespasmo o espasmo hemifacial y quedan con un, ¿sí? Bueno, otro, ectropion, el párpado se le cae y empieza a mostrar la parte interna del párpado. Entonces le queda ojo seco, lagrimea permanentemente, el ojo abierto. ¿Cómo se complica el ojo abierto? Acá no nos dijeron nada, estas expositoras no nos contaron como que al paciente con el ojo abierto, qué riesgo tiene. Con el ojo abierto, pues usted no tiene respuesta de parpadeo al mugre, al polvo, a la arena. Además andan en moto con esos cascos sin esta cosa acá, entonces llegan con úlceras de la córnea, con conjuntivitis porque el viento les cayó, no pueden dormir y les cae polvo del techo en la noche. Entonces, abierto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lubricar porque no tienen lágrimas también. Entonces se echa su gotica, cada hora una gotita de lágrimas artificiales, puede ser suero fisiológico,
que envase el suerito fisiológico, porque a veces dura mucho tiempo, entonces envase en un goterito esterilizado, suerito fisiológico y se está echando todo el tiempo para que lubrique su ojo. En la noche póngase sus gafitas de dormir. No necesariamente tiene que comprar el super parche carísimo de 3M, no. Mándese a hacer unas gafitas de esas, así como un tapabocas, pero unas gafitas como de pirata, para que de noche tenga cerrado su párpado, ¿sí? Y protéjaselo con gafitas, así sean de protección o gafitas de sol cuando sale a la calle, para que evite el viento y la tierra y todo eso. ¿Qué otro cuidado? Echarse en la noche, puede echarse un poquito de ungüento, que también hay ungüento, en vez de lágrimas, ungüento para lubricación, y se echa el ungüento oftálmico y se pone su parchecito. ¿Listo? Bueno, otra complicación. Bueno, ustedes no vieron nunca, bueno, ya están resancochando todas las películas y las novelas de hace años, pero si ustedes ven a Sylvester Stallone, el que hacía de, ¿cómo se llamaba ese? Los niños de Rambo y eso, tiene una parálisis, una secuela de una parálisis facial, entonces a él lo ponen siempre en todas las charlas de parálisis facial, no voy a decir el nombre, le tapan los ojos porque hay que proteger la identidad del paciente, entonces ponen allá a Sylvester Stallone con su marquita negra para la exposición. Él tiene una secuela y tiene una asimetría en los movimientos, ¿sí? Bueno, ustedes saben por qué, bueno, las niñas, díganme, ustedes saben eso que dicen que uno no tiene que creer en cojera de perro, en lágrimas de hombre, ¿cómo es que es el dicho? ¿Quién se lo sabe? ¿Ninguna de las niñas se lo sabe? ¿Su mamá no le ha enseñado eso tan básico en la vida? Que no hay que creer en cojera de perro, en lágrimas de hombre y en qué otra cosa era, que eran como las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Bueno, pregúntenle a las mamás. Entonces, un perrito cuando anda cojeando, ay, puras lágrimas de cocodrilo, ¿quién sabe eso? ¿Qué pasa cuando un cocodrilo come? ¿Me están escuchando o se me fue el audio? Sí, señor. Bueno, a ver, Juan, ¿qué son las lágrimas de cocodrilo? Lo que pasa es que cuando los cocodrilos comen, pues les estimulan las glándulas lacrimales, entonces cuando ellos comen, pues se da la impresión de que estuvieran llorando. Eso, entonces dice uno, no le crea a ese hombre que está llorando, son puras lágrimas de cocodrilo, ¿no? No hay que creerle. Entonces las lágrimas de cocodrilo son una complicación de la parálisis facial también. Cuando usted está comiendo, así como hay sicinesias motoras, ¿sí? Que usted quiere cerrar el ojo y se le va a la boca, también cuando usted quiere comer y secreta saliva, hay una sincinesia, digamos, parasimpática que produce saliva y produce lágrimas. Entonces, a veces los pacientes con parálisis facial quedan con esta complicación, que es que mientras comen, lagrimean y lagrimean y lagrimean, o en cualquier momento están lagrimeando. Esa es otra complicación de la parálisis facial. Bueno, espasmos y cinesias y las deformidades, ¿no? Deformidades de la cara que quedan con el ojo abierto, que quedan con atrofia, porque si queda permanente la lesión, se pierde el trofismo del músculo, ya no tiene movimiento, entonces se va a secar y quedan con la cara muy, muy asimétrica con respecto al otro lado. Hay un señor que cuida carros por el lado de las belemitas del centro. Ese señor tiene un ectropion, tiene bien atrófica la mitad de la cara y cuida los carros, andan siempre con una valletilla y se vive secando la lágrima que le cae todo el tiempo en la carita, ¿no? Pueden ser muy severos y digamos que queda la cara muy deterioradita, ¿no? Bueno, entonces por eso hay que prestarle atención al paciente en forma temprana, antes de que el paciente llegue con complicaciones importantes. ¿Quedó claro entonces la diferencia entre parálisis facial central, parálisis facial periférica? ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
No, señor. Bueno, bueno, muy bien. Siempre hay que tratar de mirar la evaluación del paciente, hacer la evaluación. Entonces usted hace la evaluación, le mira la fuerza como en el video, no olvide evaluar en la parte del gusto también y, eh, y siempre detectar rápidamente cuando un paciente sienta, mire, yo decía, siento la cara que está como mal, como, ay, usted sí, y no tiene nada, no tiene nada, yo siento como que muevo diferente, que no tiene nada. Cuando ya me cepillé y escurrió ahí sí me creyeron, entonces ahí sí es verdad lo de la parálisis facial, entonces créanle a los pacientes. Bueno, listo, entonces pasamos al octavo par, por favor. Profe, yo tengo Dime, una práctica, pero es dime. con la tarea. Perfecto. Cuando yo busqué lo de las lesiones, ya sea periférica o central, a Sí. mí me salió en un PDF las causas, pero nunca me explicaron, o sea, yo no encontré que explicaran lo del núcleo que quedaba en la corteza o en el tallo. Entonces, no sé si se podría agregar a la tarea ahorita y mandarla. Es que yo ya mandé la tarea, entonces no sé si podría volverla a mandar. Bueno, pero ¿se acuerda que yo O le la dije dejo. que en la gráfica donde decía o cómo la evalúa? Sí, Ujú. pues ya mande la tarea como estén y yo reviso bien, por lo menos que diga cómo es, cómo encuentra usted semiológicamente en central y periférico. ¿Sí? Bueno, No, genial. no se preocupe, mándela así. Bueno, muy bien. Ay, ¿qué les iba a decir? Bueno, no, entonces sigamos con el octavo par, por favor. ¿Van montándolo? ¿Tienen cómo? Listo, muy bien, espérame. Hola, profe, soy yo. A mí me Oh, toca exponer el octavo par. octavo par, Isabela Cañaveral. Sí, profe. ¿Están Bueno, viendo ya la presentación en pantalla completa? sí, espérame, quito mi video y mi audio, sí. Listo, profe. Bueno, muy buenos días. A mí me toca exponer sobre el octavo par craneal. Primero tenemos que tener unas consideraciones a la hora pues, de entender el funcionamiento de este par que es de tipo apareado, que tiene dos funciones que son puramente sensitivas. Entonces, yo quisiera hablar más que todo primero de la parte anatómica, una breve parte anatómica de este par craneal. Este tiene dos orígenes. Un origen aparente que se encuentra en el bulbo como tal y pues se encarga pues de separar este de la protuberancia y su origen real que tiene que ver con sus funciones, que es cuando este ya se separa y se especializa en la parte vestibular y en la parte coclear, que se podría decir el nervio vestibular y el nervio coclear. Estos nervios a la hora pues de ya cumplir su función van a van a ser por el ganglio de Scarpa y el ganglio de Corti, que pues ya los voy a explicar más adelante, pero son partes del origen real. Bueno, en el origen aparente aquí tengo una imagen que es pues, lo que les estaba hablando, de donde sale el nervio vestíbulo-coclear y el origen real. Entonces, como podemos ver en la imagen del origen real, el ganglio de Corti se va a ubicar en la cóclea y el ganglio de Scarpa se va a ubicar antes del laberinto vestibular. Estas estructuras, ¿dónde se encuentran anatómicamente? Pues, exactamente. Estas raíces se encuentran en la fosa craneal posterior, en la parte petrosa del hueso temporal. ¿Y por qué? Porque, pues, como ya sabemos, en el lóbulo temporal está la corteza auditiva primaria, que es donde se va a procesar la audición, y también se encuentra cerca, pues, del cerebelo, que va a ser la estructura que se va a encargar del equilibrio. Entonces, estos dos nervios pues no van a trabajar en conjunto porque como ya les voy a explicar más adelante, la cuestión del equilibrio del nervio vestibular, este nervio trabaja con varios estímulos, que es por ejemplo el ojo, los músculos y obviamente la audición. Em, los ganglios de Corti y de Scarpa, por ejemplo, el de Scarpa, que pues es el encargado de captar las señales del nervio vestibular, contiene unos cuerpos celulares de las neuronas aferentes primarias de tipo bipolar, tiene unos procesos de tipo periférico y forman un contacto sináptico con las células pilosas de los órganos terminales en el laberinto vestibular. Al nacer, nosotros pues ya
ya tenemos prácticamente formado esta estructura porque esta va a ser fundamental para el correcto desarrollo de los infantes, por ejemplo, que necesitan voltearse o caminar o muchas cosas. Profe, dame un momento, yo cierro la ventana que mis vecinos están haciendo mucha bulla. Qué pena. Igual no se está escuchando ninguna interferencia, no te... ¿Qué, profe? ¿No me dice que no se escucha bien? Profe, o Sí, pues sí, Dime. escucha compañeros, bien. ¿no se escucha bien? ¿O sí? Sí, se escucha muy bien, pero tampoco se oían los vecinos, te cuento. Ah, pues yo sí los escuchaba. Yo pensé que los No estaban te preocupes, escuchando ok. también. Vale. Listo. Bueno, el ganglio de Corti, entonces este va a ser un ganglio obviamente también de tipo sensorial y este se va a ubicar en el nervio coclear, que es el encargado de la audición. Y este va a tener unas células en el ganglio espiral, o sea, en la cóclea, que estas van a enviar unas fibras de origen periférico hacia las células ciliadas de la cóclea, que es donde van a captar el estímulo de la audición. Y centralmente, pues estas van a funcionar desde el núcleo coclear, desde el núcleo coclear, perdón, hasta el tronco encefálico. Un momento, listo. En esta imagen, pues a mí me ves, es lo que estaba hablando básicamente ahora, cómo es la distribución y la especialización del nervio vestíbulo coclear, que pues en la primera parte pues de la imagen de arriba podemos ver su origen aparente y ya después se puede ver su origen real, que es cuando vemos pues el escarpa y el ganglio de Corti. Y en esta otra imagen pues trato pues de explicar la ubicación anatómica exacta, porque pues tampoco se encuentran muchas imágenes donde se vea esto. Y ahora yo les voy a explicar cómo es el sistema vestibular como tal. A mí me gustaría dar una explicación fisiológica primero porque pues este tiene un funcionamiento que pues se tiene que explicar desde la fisiología para que pueda ser más fácil entender sus funciones, porque pues yo pienso que no sirve de nada explicar las funciones si no lo entendemos correctamente. Bueno, en el sistema vestibular van a haber unas células de tipo ciliado. Estas son células, entre estas células, perdón, va a destacar el kinetocilio y esta va a poseer unos microtúbulos. Obviamente, pues en el sistema vestibular van a haber otras células que van a tener unas microvellosidades y unos microfilamentos de actina. Estos van a hacer una función de captar el movimiento. Y estas van a tener un tamaño mayor a la mayoría de las vellosidades que pues hay en en el epitelio. Y se llaman estereocilios. En este epitelio, donde como ya les mencioné, hay unas células que se van a encontrar, entre ellas van a haber dos sustancias, que es, la primera va a estar en la zona basal y la otra en la apical. En la zona basal va a estar la perilinfa y su composición va a ser como va a ser parecida al líquido cefalorraquídeo, como para hacer una comparación. Y en la zona apical va a estar la endolinfa, que tiene una concentración, digamos, un poquito alta en iones de potasio, y pues eso va a ser parte o sea, va a servir para su funcionamiento. El funcionamiento, pues, como ya les mencioné, de este sistema se ve debido a los cambios mecánicos en el ser humano. O sea, este sistema funciona enteramente, como es sensitivo, va a responder a los estímulos mecánicos que hay en el ambiente o que vaya a ser el ser humano. Bueno, les voy a poner un ejemplo, que es como cuando los estereocilios, digamos, ellos se van a inclinar, porque como ellos responden a estímulos mecánicos, ellos se van a mover. Entonces, cuando estos se inclinan hacia la dirección del kinetocilio, este va a producir una despolarización de la célula ciliada, que hace un potencial receptor y esto va a producir un cambio químico donde se va a liberar pues glutamato y aspartato, que son pues obviamente neurotransmisores y estos van a estimular a la neurona sensitiva de primer orden, que va a enviar sus axones y potenciales eléctricos para que lleguen al nervio vestibular y así se interprete la señal en el sistema nervioso central o en el cerebro. Como ya les mencioné, el sistema vestibular no funciona enteramente con estos estímulos mecánicos, sino que pues él va a enviar la señal, pero nuestro cerebro como tal tiene que interpretar esto
con varios estímulos, por ejemplo, el ocular, el, con los músculos y con el oído. En los canales semicirculares van a detectar los cambios rotacionales, donde también se encuentran los órganos otolitos, que son el sáculo y el utrículo. Como pueden ver en la imagen, en pues, las imágenes de las diapositivas, va a estar el sáculo y el utrículo. Y estos van a detectar los cambios de la gravedad y los movimientos de tipo pues, lineal. En el sáculo y en el utrículo está una estructura que se llama la mácula. Allí va a estar el epitelio que les acabo de explicar anteriormente, donde están los estereocilios y los kinetocilios. Y pues las neuronas de primer orden que pues ya van a conformar el nervio vestibular. En este caso, entonces, la endolinfa, que pues es la estructura que pues está en la zona apical, va a haber una estructura gelatinosa y esta va a tener una alta densidad. Allí hay una gran cantidad de cristales de carbonato de calcio, que son los otolitos que les acabo de mencionar. Entonces, pues, no sé si pueden ver mi mouse, esta es la estructura gelatinosa que pues se va a encontrar en en la mácula. Pues no sé si ven mi mouse, pero pues ahí está en la imagen. Entonces, por ejemplo, cuando, pues como ya les acabo de explicar, cuando ocurren los movimientos lineales, son los otolitos los que se van a mover en dirección a los estereocilios y los kinetocilios para que se produzca el mecanismo de tipo motor que pues se necesita para que se interprete la señal. Y pues en la ampolla, que pues es otra estructura, se van a producir un cambio que, como ya dije, es meramente mecánico, ya que no tiene otolitos y va a estar comprendido en una sustancia densa, que al movimiento producirá cambios que se van a interpretar por las células sensitivas de primer orden en el nervio vestibular. Eso que les acabo de decir es parte del movimiento rotacional de la persona. Como en la imagen que están viendo, que es que ven a la señora que está girando, entonces es la estructura gelatinosa la que va a causar eso. Pues ya anatómicamente pues el laberinto vestibular va a tener pues 5 receptores y pues estos son los 3 canales semicirculares y los 2 receptores otolitos. Los 3 canales semicirculares son conformados por la ampolla y los 2 otros que son los receptores otolitos van a ser conformados por la mácula. Ahora les voy a hablar de la cóclea. La cóclea, como ya sabemos, es una ventana que aporta información al encéfalo acerca de los sonidos. Y esta va a convertir las señales acústicas en eléctricas y estas van a ser interpretadas de esa manera. Entonces la función coclear va a tener pues unos pasos y primero va a ser la mecánica coclear. El movimiento del estribo, que pues son las estructuras que se encuentran dentro del oído, van a producir una onda líquida en la perilinfa de la rampa vestibular que pueden ver en la imagen. Y de allí va a mover la rampa media o el conducto coclear. Y esta onda se va a desplazar por el mismo conducto coclear, haciendo vibrar la membrana basilar, que es las que están viendo en la imagen. Con este movimiento ondulatorio de tipo pues sincrónico y con una frecuencia, va a causar un estímulo sonoro que va a viajar desde la ventana oval hacia el helicotrema. Entonces esa onda va a alcanzar una amplitud y rápidamente va a comenzar a disminuir hasta desaparecer en ese punto máximo. Dependiendo de la frecuencia pues, de este sonido, se van a localizar en diferentes puntos de la cóclea. Por ejemplo, los sonidos agudos de alta frecuencia encuentran su punto máximo en la ventana oval. Los sonidos graves o de baja frecuencia van a encontrar su amplitud máxima cerca del ápex. Y, por ejemplo, la máxima amplitud también se va a localizar en puntos intermedios para distintas frecuencias sucesivas, porque no todos los sonidos van a ser agudos o van a ser graves. Facilitándose, por lo tanto, la diferenciación en la cóclea de los diversos pues, tonos de los sonidos, que puede ser, por ejemplo, la música o diferentes pues, cosas que se encuentran en el ambiente. Entonces, con lo que les acabo de describir anteriormente, se puede concluir que la membrana pues, basilar hace un primer filtro para analizar las frecuencias y también un segundo filtro para hilar como los sonidos más finos y obtener una perfecta como percepción de lo que uno escucha.
Esto también obviamente tiene unas estructuras que